Paz y bien, amados hermanos, qué bendición estar con ustedes en este día del Señor. Abrimos el corazón a la voz de Dios para que sea Él quien llene nuestros corazones, para que seamos edificados a la luz de la palabra. La primera lectura está tomado del libro del profeta de Isaías, en el capítulo 53, del 10 al 11. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículos del 14 al 16. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El evangelio de este día está tomado de San Marcos en el capítulo 10, versículos del 35 al 45. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, que en este día del Señor abren su corazón a la voz de Dios. Mis queridos hermanos que en este momento están sedientos de una palabra de esperanza. Ahora el Señor nos presenta por medio de la liturgia de la palabra en la primera lectura que Jesús ya estaba siendo expuesto a través de los profetas, y dice la Escritura en Isaías: el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento, y hablaba específicamente de Jesucristo, porque Él, dice la palabra de Dios, que es el varón de dolores, el que sufrió el castigo que ahora nos trae la paz. Dice la palabra que cuando Él entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de Él prosperarán los designios del Señor. Solo me imagino al Padre
en la escena cuando Él decide entregar a su Hijo para que viniera a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué habrá sentido el corazón del Padre si nosotros como padres de familia muchas veces nos llena el corazón de dolor saber que uno de nuestros hijos sufre? Saber cuando un hijo está enfermo, cuando un hijo está padeciendo algún problema, alguna enfermedad. Nosotros como padres nos ponemos en un punto en donde quisiéramos hacer tantas cosas para que nuestros hijos no sufran. ¿Qué habrá sentido el Padre? Y lo hizo por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Es el Dios de la misericordia que se acerca a nosotros y se acerca con brazos abiertos, entregando a su único Hijo para morir por nosotros en la cruz. Nos dice la Escritura que por las fatigas de este Jesucristo, el pueblo verá la luz y se saciará, y que con sus sufrimientos nos justificará a muchos. Qué dichosos nosotros, amados hermanos, que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para nuestra redención. Y hemos aceptado ese sacrificio y le hemos abrazado, y ahora podemos ir a la iglesia a confesarnos, poder visitar el Santísimo Sacramento del altar, poder buscarle en la Santa Escritura, y todo por gracia, todo como un regalo del Padre para que nosotros podamos ser salvados, para que nosotros podamos ser justificados. Es el precio que el Padre pagó para nuestro rescate, y el cual no tendríamos que tener de menos, sino que al contrario deberíamos de valorar y acercarnos a este Dios que está dispuesto a ayudarnos. Si tan solo supiéramos que nuestro Dios quiere intervenir en nuestra vida. Él quiere obrar en tu corazón, Él quiere obrar en tu familia, Él quiere obrar en tu casa. Dale ese chance. Dile al Señor: Señor, yo reconozco el sacrificio de tu Hijo en mi vida, y Dios va a hacer cosas grandes, porque dice la Escritura que Jesús cargó con los crímenes que nosotros habíamos cometido. Y así lo expone hoy el profeta Isaías, que Él es el varón de dolores, Jesucristo, el Hijo de Dios, que ahora nos da esperanza, ahora nos da vida. Y no es cuestión de decir: ay, pobrecito el Señor, y tener lástima de Él. No, se trata de corresponder con un: sí, Señor, lo diste todo por mí, reconozco que fue para mí, y acercarnos a Él con confianza. En la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, la Escritura nos habla que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que Él está en el cielo y nos pide mantenernos firmes en la fe, porque hay un lugar en donde tenemos que llegar. Hay una razón por la cual seguir luchando. Hay una razón por la cual tú tienes que seguir perseverando en esa comunidad donde Dios te colocó, en ese apostolado, en esa parroquia donde tú estás perseverando. Y si no lo estás haciendo, te está llamando para que participes en esta batalla para poder llegar al reino de los cielos y guardar esa profesión de nuestra fe, que continuamente la rezamos, la oramos en cada Santa Misa, en donde profesamos nuestra fe, que creemos en un solo Dios todopoderoso, que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que creemos en los ángeles, en los santos, en nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que creemos en el Espíritu Santo de Dios que se mueve entre nosotros. Es una profesión que nos hace afirmarnos en nuestra fe. Y la palabra de Dios dice que Jesús fue el varón de sufrimiento que nos da a nosotros la paz, que Él fue pasado por las mismas pruebas que nosotros, para que nosotros fuéramos libres.
Lo único que Jesús no pasó como nosotros fue el pecado. Él fue santo y es el eternamente santo. Pero Él padeció sufrimientos y dolores, nos dice la Escritura, para entendernos a nosotros, para liberarnos a nosotros. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y Él es digno de ser correspondido. En la lectura del Santo Evangelio de este día, se nos expone que habían dos de los apóstoles que le pidieron algo específico al Señor, y el Señor les pregunta: ¿qué es lo que desean? Y ellos dijeron: Señor, concédenos a nosotros sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor se les queda viendo y les dice: ¿acaso van a pasar lo que yo voy a pasar? ¿Acaso van a tomar del cáliz que yo voy a tomar? Y dijeron: sí. Quizás llenos de emoción, quizás enamorados del Señor, porque ¿quién no se enamoraría de un Dios que transforma todas las cosas? Y es que el Señor les responde: ciertamente van a beber el cáliz que yo voy a tomar. Sí. Pero esto de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí. Y es que ¿quién no quisiera estar cerca del Maestro? Creo que las intenciones no son muy malas, pero puede darse a mala interpretación. A veces podemos estar buscando puestos, cargos de poder, de autoridad, en donde las personas giren a mi alrededor, en donde a veces muchas personas, estando en un cargo de poder, en un cargo político, en un cargo de mando, pervierten su corazón y atrofian su espiritualidad y se alejan del Señor. Y esa es la razón por la cual el Señor nos ubica, y comienza el Señor diciendo: no saben lo que piden. Porque muchas veces pedimos cosas que no van a servir para nuestra edificación. Y por eso la Escritura dice: a veces ustedes piden mal, no saben pedir. Es como cuando tú le dices a un niño qué es lo que tú quieres. El niño va a decir: quiero un juguete, quiero una tablet, quiero un teléfono. Yo no sé lo que te va a responder un niño. Pero si tú le preguntas a un adulto que está necesitado, quebrantado, si tú le preguntas a alguien que está con el corazón hecho pedazos, desearía estar sano, libre. Él quisiera sentirse en paz. Y es que a veces no pedimos quizás lo que necesitamos, sino nos dejamos llevar por impulsos de nuestras emociones, nuestras ambiciones. Y el Señor le da una cátedra a sus discípulos y los reúne a todos después de esta escena, después de esta interrogación al Señor, que le dice: Señor, ¿podemos pedirte algo? Sí, dímelo. Podemos sentarnos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor reúne a sus discípulos y le dice lo siguiente. Dice: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como que si fueran dueños, y los poderosos las oprimen. El Señor dice: muchos están pidiendo cargos, y cuando llegan al cargo se olvidan de las promesas que hicieron al inicio. Como muchos alcaldes, muchos diputados, y quizás algunos líderes políticos, líderes de los gobiernos, a muchos se les ha olvidado que habían tenido una buena intención en el corazón, pero cuando llegaron al cargo se enamoraron de los bienes, se enamoraron de las cosas de este mundo y se olvidaron del necesitado. Como muchos, cuando llegan a cargos en la iglesia, cuando son servidores, son excelentes servidores, pero no todo un buen servidor será un buen líder. Y el Señor por eso le decía a sus discípulos: no saben lo que están pidiendo. Porque cuando llegan al cargo se olvidan y creen que son manipuladores de masas, de grupos, y comienzan a tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Dios lo que quiere para nuestras vidas es equidad, es amor al prójimo, que veamos al necesitado, que ayudemos al débil, que levantemos al que está caído. Es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros, para que nos demos cuenta que lo importante es estar en el camino,
Lo importante es ser servidor de los demás, y es el mensaje principal de este día del Señor. El mensaje del Evangelio consiste en esto: el que quiera ser el primero, que se haga esclavo de todos. Y esta versión de esta palabra es muy fuerte, porque otra dice que se haga servidor, pero aquí dice que se haga esclavo de los demás. Entonces, el que quiera ser el más importante en el reino de los cielos, que se ponga a servir a los demás. Entonces tendrás un tesoro en el cielo, serás recompensado en sobremanera. No será en vano tu lucha ni tu batalla. Como dice la palabra, el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida por redención de todos. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que vino a entregarse con cuerpo, con alma, con todo su ser para nuestra salvación. Que el Evangelio de este día nos lleve una reflexión especial para poder corresponderle al Señor y decirle: Señor, heme aquí, yo también quiero ser tu servidor. Que el Señor les bendiga a todos en este día. Paz y bien.